Damos gracias a Dios por este tiempo de oración, de adoración. Estamos seguros de que el Señor ha escuchado nuestras oraciones y ha escuchado también nuestros cánticos, y lo hicimos desde el corazón. El Señor se deleita y habita en las alabanzas de su pueblo. Damos gracias a Dios por eso, y también le damos gracias por permanecer en sintonía, por permanecer conectado a este servicio online. Le voy a invitar a que vaya conmigo al Evangelio según Marcos capítulo 13. Evangelio según San Marcos capítulo 13. El día de hoy vamos a ver desde el versículo 24 hasta el 37. Vamos a ver este tema. Se titula No se duerman. Creo que ya lo vieron por ahí anunciado. Y es el título No se duerman. Vamos a estar viendo Marcos 13 del 24 al 37. Antes hago un breve repaso de este capítulo 13. Estamos viendo el sermón conocido por Jesús como el Sermón del Monte de los Olivos. No debemos de confundirlo con el Sermón del Monte, el cual se ubica en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Es, de hecho, en el principio del ministerio de Jesús, pero como sabemos, está ubicado ya al final del ministerio terrenal de Jesús. Y ese es un sermón muy conocido por su contenido escatológico, por su contenido del tema de los últimos tiempos, de los últimos días. Este tema recurrente durante este sermón ha sido: mirad que nadie os engañe. Ha habido esta frase que se ha repetido, así como en el Sermón del Monte estaba bienaventurados, 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 y acá en el Sermón del Monte de los Olivos la frase que se repite, es: mirad que nadie os engañe, mirad, estén atentos, etc. Y aunque lamentablemente este tema de este sermón, quiero decir, ha sido usado para engañar a muchos, Jesús está diciendo: no se dejen engañar. Cuando muchos lo usan precisamente para engañar a otros, el Señor Jesús describió cómo serían esos dolores de parto que vivirían los hombres en los últimos tiempos, que viviríamos nosotros en los últimos tiempos. El Señor dijo que vendrían guerras, vendrían hambres, vendrían pestes, vendrían alborotos, vendría persecución, falsos profetas, falsos cristos. Todo esto es lo que depara el final de los tiempos o el futuro, según Jesús, aunque haya otros quienes prometen otro tipo de bendiciones, otro tipo de cosas para los últimos días, y cada año profetizan, ¿no? Este va a ser el año de bendición y la lluvia de bendiciones. Jesús, el profeta por excelencia, profetizó que vendrían estas cosas, que en los últimos tiempos serían como dolores de parto. Y quiero aclarar un detalle en cuanto a los últimos días, los últimos tiempos. ¿Cuándo iniciarán los últimos días? Bueno, la pregunta no es cuándo iniciarán, porque ya iniciaron. Quizás tú te preguntes, ¿cuándo van a empezar los últimos días? Y andas buscando por ahí que el reloj profético de no sé qué, que el panorama profético de Daniel, qué sé yo. Mis hermanos, los últimos tiempos comenzaron y arrancaron cuando Jesús ascendió a los cielos y descendió el Espíritu Santo en Hechos 2. Allí comenzaron los últimos días. Los mismos discípulos los primeros discípulos esperaban la venida del Señor y creían que los últimos tiempos estaban ya a la vuelta de la esquina, y ellos esperaban que el Señor viniera en ese momento, y hacían bien, porque el Señor a ellos mismos les dijo, a los primeros receptores les dijo: estén atentos, porque puede llegar el día de mi venida como ladrón en la noche. Así que para nosotros siguen siendo los últimos días, y el Señor describió que esos dolores de parto, que esos últimos días y los dolores de parto serían cada vez más intensos, tal y como ocurre en un parto normal, cuando una mujer está por dar a luz. Y todo esto, lo que dije, guerras, hambres, pestes, alborotos, persecución, falsos profetas, falsos cristos, ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá, y cada vez con mayor intensidad, así como los dolores de parto. En los versículos 14 al 19 de este capítulo 13, el Señor usó como ejemplo cuando Antíoco Epífanes construyó un templo a Zeus encima del templo y sacrificó un cerdo allí. Esto era algo para ellos terrible, fue un momento terrible en la historia, de esos momentos que nunca quieres olvidar. Jesús asoció este evento con lo terrible y con lo intensos que serían los últimos días. El Señor no prometió que el mundo sería cada vez mejor. Y por mucho que nos esforcemos y depositemos nuestra confianza en políticos, depositemos nuestra confianza en etcétera, todo tipo de estrategias que el mundo ofrece, el Señor prometió que el mundo no sería mejor, sino que sería peor cada vez. Claramente dijo que estas cosas pasarían, pero también dijo que era necesario que estas cosas pasaran, y nos animó a nosotros los creyentes a perseverar. Perseveren.
cuanto más vean que los dolores de parto son intensos, perseveren. Recordemos cómo comenzó este capítulo 13. Comenzó con los discípulos absortos con lo terrenal, absortos con lo majestuoso de ese templo, el cual sí era majestuoso, pero era pasajero. Y cuando leemos la descripción del curso de este mundo, vemos cómo va de mal en peor, pues podemos entender lo absurdo de mantenernos absortos y distraídos con todo lo terrenal. Este mundo no va a mejorar. Así que hacemos bien en depositar nuestra confianza en el Señor y también ajustar nuestra visión, este deseo por el futuro o esta perspectiva del futuro con lo eterno y con lo que veremos más adelante y con lo que Jesús está explicando aquí. Ciertamente, todo esto se cumplió. Lo que Jesús dijo se cumplió y se está cumpliendo y se cumplirá todo lo que está por cumplirse. Por ejemplo, la profecía de Jesús de que el templo sería destruido se cumplió en el año 70 y esa generación fue testigo de esta destrucción del templo cuando los romanos pues destruyeron todo. Todo lo demás, las guerras, etcétera, se siguen cumpliendo y cada vez son más intensas, cada vez son más inciertas también. Hoy en día, no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando algunos pensaban que el tipo de guerra de los últimos días o las guerras futuras serían con bombas nucleares, hoy podemos ver que una guerra se puede desatar, por ejemplo, por medio de un sistema de cómputo que es hackeado por alguien que lo secuestra y que apaga todo el sistema de gasolina o de agua o de luz, qué sé yo, en alguna ciudad, tal y como vemos en las películas, puede ocurrir y esa es la tendencia ahora. Ahora, no estamos diciendo ya ese es el fin del mundo, no. Esas son cosas que vemos cómo se van intensificando cada vez más y no sabemos ni por dónde nos va a llegar. Pero no todo es sufrimiento, no queremos hacer pensar que el cristiano tiene una perspectiva fatalista de la vida, de su vida. Mi vida es puro sufrimiento. No todo es sufrimiento. En esta tierra sí hay sufrimiento. Esta tierra sí está sufriendo dolores de parto, está gimiendo porque cada vez no la estamos terminando más, ¿no? Pero lo que vemos nosotros al final del horizonte es que se va a dar a luz eso glorioso, verdaderamente glorioso, que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es un tema así como místico, como de terror, como de suspenso, sino es algo glorioso. Imagínate cuando el Señor venga y nos arrebate y este cuerpo que tenemos sea, como dice el apóstol Pablo, lo incorruptible se absorba lo corruptible, o sea, lo chupe, ¿no? Así como este cuerpo va a ser absorbido por el cuerpo nuevo, por el incorruptible, que eso será algo maravilloso y de pronto estaremos con el Señor. La pregunta es, ¿cómo será la segunda venida del Señor? Si su primera venida fue una venida silenciosa, ¿te acuerdas que los mismos magos pues andaban preguntando, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos venido, vimos su estrella y andaban buscándolo. El Señor no se anunció con bombo y platillo en todos los medios de comunicación de aquel entonces, sino que fue una primera venida silenciosa y fue también en debilidad. El Señor Jesús nació como un bebé y lo recordamos cada Navidad, ¿no? El niño Jesús, el niño Dios, vemos al Señor allí nacido como un tierno bebé indefenso que necesitaba ser puesto en pañales, cargado y alimentado por María. Y bueno, pues vemos cómo esta primera venida fue silenciosa y en debilidad, pero su segunda venida, respondiendo a esa pregunta, ¿cómo será su segunda venida? No va a ser así, no va a ser entre cantos de pastores, no va a ser la pastorela, no va a ser la Navidad. La segunda venida del Señor, el advenimiento segundo del Señor, va a ser en poder, va a ser como lo vamos a ver más adelante. Fíjate lo que dice el versículo 24 de Marcos 13, aquí vemos ya cómo se está dando a luz. Estos dolores de parto están llegando al momento de dar a luz. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Imagínate, esta segunda venida del Señor va a ser visible para todos los hombres. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. ¿Quién no ve este evento, un evento así? Cuando hay eclipses atraen la atención de todo el mundo. Ahora está próximo a venir uno, estaba viendo por ahí en las noticias. Pero este evento será un evento como nunca antes. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Imagínate, si un meteorito, imagínate todas las estrellas. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Estamos viendo aquí la naturaleza dando testimonio de esta venida del Señor.
un testimonio que será visible para todos los hombres, la naturaleza dando testimonio de ella, así como cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, ¿te acuerdas? La naturaleza fue sacudida, el mar se abrió, el pueblo pasó en seco y el pueblo de Egipto y todo Egipto fue testigo de que Dios estaba obrando en medio de su pueblo. Bueno, así será también este alumbramiento, será a la luz de todos y todos serán testigos del obrar de Dios. Versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Así será la venida del Señor, será con gran poder y gloria. El apóstol Juan, en Apocalipsis, afirma esta realidad de que la venida del Señor será visible para todos los hombres. Hoy en día, por medio de los medios de comunicación, se puede llegar a todo lugar de manera instantánea, casi sin retraso. Ahora mismo tenemos un leve retraso, pero en poco tiempo esto irá mejorando. Ya hay lugares en donde ya no hay retraso en lo absoluto, ¿no? Y vemos aquí entonces cómo Juan, en Apocalipsis 1:7, anuncia esta venida del Señor visible para todos los hombres. Dice, he aquí que viene con las nubes, estoy leyendo Apocalipsis 1:7, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice Juan, sí, amén. Afirma esto, pues con gozo, lo que debemos de hacer nosotros, no es con miedo, no. Si estamos absortos con lo terrenal, entonces sí, Señor, no venga, espérame, porque a lo mejor estás soltero y dices, todavía no me caso, ¿no? O a lo mejor te acabas de casar y dices, todavía no tengo bebés, o a lo mejor estás aplicando para un trabajo y estás encerrado en lo terrenal, trabajo, entretenimiento, etcétera. Entonces ahí sí, pues entiendo que la venida del Señor te cause pavor, pero los creyentes, no quienes le traspasaron ni los linajes de la tierra quienes le rechazaron, decimos amén, sí Señor, ve. Cuando ese momento llegue, quiero aclarar, ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Ya el Señor, esto será como un abrir y cerrar de ojos, pero lo verán todos y ya no habrá oportunidad. Sí era cierto, Señor, que venías. Ahora sí, espérame, déjame termino esto último que estoy haciendo, mando esta tarea o mando este proyecto y entonces ahora sí ya no habrá oportunidad para arrepentirse. El Señor va a arrebatar a sus escogidos, esto es a su iglesia. Y quiero recordar el término iglesia. El término iglesia en el griego es la palabra eklesia, que significa llamados fuera. Ek, llamamiento, klesis, fuera. El Señor llama de este mundo fuera a sus escogidos, a su iglesia, aquellos quienes creyeron en Él. Continuamos leyendo el versículo 27 de Marcos 13. Y entonces enviará a sus ángeles, subraya los ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto también lo desarrolla el apóstol Pablo en Tesalonicenses. No me quiero meter mucho por ahí porque estamos tratando de apegarnos lo más posible al Evangelio según Marcos, pero lee las cartas a los tesalonicenses y vemos cómo esta venida del Señor va a ser también, obviamente va a ser con poder y gloria, pero también vamos a ser transformados en las nubes. Los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero, sus cuerpos que quedaron como estén, el Señor los va a volver a formar y va en ese momento a transformar sus cuerpos en un cuerpo de resurrección. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y nuevamente repito, lo incorruptible va a absorber esto corruptible, este cuerpo corruptible. Pero dice que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Esta mención de los ángeles nos recuerda aquel momento cuando el Señor ascendió a los cielos. Después de que el Señor resucitó al tercer día, tenía su cuerpo físico, pero resucitado, el cual tenía ciertas características y estuvo por un periodo de tiempo aquí con sus discípulos, apareciendo a algunos de ellos. Cuando Él ascendió a los cielos, había también una buena cantidad de testigos de su cuerpo resucitado, el cual ascendió a los cielos. ¿Qué fue lo que ascendió? Esa es una de las doctrinas que a mí me impresionan mucho. ¿Por qué? Porque sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra razón, pero la creemos por la fe, creemos que es así. Esto no te estoy contando un cuento ni una película de Hollywood, esto ocurrió realmente así. El cuerpo resucitado de Jesús, físico, palpable, porque les dijo, toquen este cuerpo, metan su mano en los agujeros, ¿no? De las manos, en el costado. Es un cuerpo que también podía comer. Ese cuerpo físico ascendió, subió a los cielos. Ellos lo vieron subir ese cuerpo. Qué maravilloso. Y allí vemos en Hechos 1:11 cómo dos varones con vestiduras blancas, o sea, ángeles, les dijeron a sus discípulos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Estaban todos los discípulos, wow, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Te fijas cómo aparecen aquí los ángeles anunciando la venida del Señor? Así como subió, así va a descender. Estaban reiterando estos ángeles lo que Jesús ya les había profetizado aquí. Entendamos los tiempos. Jesús aquí está diciendo este sermón en el Monte de los Olivos antes de ir a la cruz. Unos pocos días después, Jesús resucitó, después estuvo un tiempo aquí y sube a los cielos, y los ángeles les dicen, pues que ya se les olvidó que Jesús les había dicho ahí en el sermón del Monte de los Olivos que iba a volver en las nubes, y otras veces antes lo había dicho. A continuación, el Señor les va a dar una parábola o una ilustración. Dice el versículo 28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Siempre que vemos al Señor diciendo una parábola a sus discípulos, no es para confundirlos, o sea, a los discípulos no. A los que han endurecido su corazón, pues sí, es como para que, como dijo él, viendo no vean y oyendo no oigan, ¿no? Pero cuando el Señor da una parábola a sus discípulos, en este caso, este sermón iba dirigido a los discípulos, no es para confundirlos, sino para que quede muy claro lo que les está comunicando. Es como que, mira, te lo voy a explicar con peras y con manzanas. No, mejor con higueras, ¿no? Con higos, porque es más común para ti. Esta parábola, como todas, incluye un elemento cotidiano para ellos, la higuera. Cuando se acercaba el verano, ellos sabían que de la higuera brotaban hojas. Así que la interpretación de esta parábola es muy sencilla, no es necesario que la compliquemos demasiado, que le sobrealegoricemos, es muy muy simple, y que la apliquemos dentro del contexto que el Señor está hablando. Aquí está, dice el versículo 29, la misma interpretación, la del Señor. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿A qué se refería con estas hojas del verano de la higuera? Pues se refería a los dolores de parto. O sea, cuando ustedes vean que los dolores de parto son más intensos, entonces sepan que mi venida estará cerca. Y esto, mis hermanos, es para que sea permanente en nosotros. Nunca sabemos cuándo los dolores ya son los más intensos. Nunca lo sabemos, pero sí estamos llamados a estar conscientes de que el Señor está a la puerta, de que el Señor está cerca. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y quizás aquí tú estés atorado. Si eres lector de la Biblia y la lees con atención, quizás digas, bueno, esto fue hace muchos años, esto fue hace 2000 años, y el Señor está diciendo que su venida no pasará hasta que esta generación, o no pasará esta generación hasta que su venida acontezca. Es lo que dice el texto. Bueno, si nosotros no vemos esta profecía cumplida, o si hay un problema en el entendimiento de esta escritura, el problema no está en el Señor, el problema está en nosotros. Siempre que haya algo que no entendemos, la Biblia no tiene un problema. Tenemos que entender eso. El problema lo tenemos nosotros. La mejor interpretación de este pasaje, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, o sea, su venida, y esto de lo que está hablando, de que vendrá en las nubes, con los ángeles, etc. La mejor interpretación es entender bien el uso de la palabra generación. No pasará esta generación. ¿A qué se refiere con generación? Bueno, en la Biblia, generación se refiere a un grupo de personas. Por ejemplo, el Salmo 12:7 dice, tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. ¿Vamos captando ya a qué se refiere? O sea, tenemos que interpretar la palabra generación con la Biblia. No podemos interpretar la palabra generación con lo que yo entiendo por generación. Yo por generación entiendo que ellos, o sea, solamente ellos y ya no sus hijos. Pero hay que entender lo que la Biblia dice. Por ejemplo, también en el Salmo 78 utiliza la palabra generación para referirse al pueblo de Israel. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces está aplicándole generación al pueblo de Israel, a los que estuvieron antes y a los que estaban allí. El Señor se está refiriendo a la generación de personas de la sociedad de su tiempo. Esta generación de personas de la sociedad del tiempo de Jesús, pues se ha extendido.
O sea, generación como raza humana, comprendida por judíos y por gentiles. El Señor acabó con la generación del hombre en el diluvio, ¿te acuerdas? Y solo permaneció Noé y su familia. Bueno, eso es a lo que se está refiriendo. Cuando dijo que no volvería a destruir la tierra, es lo que está hablando aquí. Esta generación se ha extendido a lo largo de la historia, no solo por los judíos, sino también de los gentiles. Y esta generación, raza humana, no va a desaparecer hasta la venida del Señor. Pon atención en esto. Esta generación, así como la conocemos, no va a desaparecer hasta la venida del Señor. Cuando venga el Señor, se dará paso a una nueva generación, a personas con un cuerpo de resurrección, ya no de esta misma especie tal y como la conocemos ahora. El Señor comenzó afirmando esto con un de cierto os digo. O sea, esto se va a cumplir porque se va a cumplir. Y nuevamente, si no lo entendemos, el problema no es del Señor, el problema somos nosotros. ¿Estamos bien? Ok. El siguiente versículo, el 31, le da peso a todo el sermón del Monte de los Olivos. Yo creo que este es como que el remate, ¿no? Es lo que amarra este sermón todavía más. Dice el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, de cierto os digo, así va a ser. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El templo del que ellos se maravillaban al principio de este capítulo fue destruido. O sea, ese majestuoso templo, cosa impensable, fue destruido y se cumplió la palabra del Señor. Este cielo que nosotros conocemos y esta tierra están sufriendo cambios. Y no te asustes, hay ciertas noticias que son amarillistas, pero hay otras que se apegan a la realidad y todo cómo se están descongelando los polos y todo esto. Bueno, es cierto, todo esto va a pasar y con esto los cambios climáticos y vemos cómo hay una desestabilización de las estaciones del año aquí en nuestra ciudad. Vemos cómo estamos ya en junio y el calor como que ni ha querido entrar bien, ¿no? Bueno, todo esto es parte de que la tierra pues, está pasando, este mundo se está acabando, tal cual. Y finalmente será destruido este mundo. El apóstol Pedro también lo afirmó así en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así, segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La referencia es a lo que está hablando Jesús. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, está afirmando justo lo que dice Jesús. No traten de calcular, no, que si le sumamos tal y le restamos por acá. No, o sea, nosotros no podemos comprender ni percibir el tiempo como el Señor lo percibe. Por eso Él dice en este lenguaje alegórico, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque allí en esta red de iglesias en el Asia Menor a las que Pablo está hablándoles, habían entrado falsos maestros diciendo, eso es pura mentira, eso de que el Señor va a venir es pura mentira. Mira cuánto tiempo ha pasado y el Señor nada que vino. Pero el Señor está diciendo, el Señor no la retarda, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por un lado decimos, Señor, ven ya. Por otro lado decimos, gracias porque no has venido. Porque mi tía todavía no conoce a Cristo. Porque mi papá, a lo mejor en tu caso, no conoce a Cristo. Bueno, veámoslo como una oportunidad para predicarles a aquellos a quienes no les hemos predicado y quienes no han creído. ¿Te fijas cómo debe ser la perspectiva? No es, todavía no me caso. Todavía no tengo hijos. Todavía no acabo mi carrera. No, es, todavía hay un alma cerca de mí que no ha respondido al Evangelio. Y dice, pero el día del Señor vendrá, aquí es lo que quiero enfatizar, versículo 10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo eso en lo que depositamos nuestra confianza. ¿Te gustó tu carro nuevo? Sí, bueno, será quemado. Si el Señor viene hoy, chamuscado por completo. Esta realidad de que todo será destruido es contrastada con una realidad más poderosa. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea la expansión, y fue la expansión. O sea, Él creó todas las cosas y no hubo fallas.
Ahorita antes de entrar a la transmisión, por ahí algo falló y por eso nos tardamos un poquito, ¿no? Bueno, cuando el Señor habla con ese poder creativo de su palabra, no hay fallas, no hay contratiempos. El Señor dice y así se hace. Todas las cosas que Él creó con el poder de su palabra fueron hechas. Jesús mismo es el verbo, Él es el mensaje, el discurso, la palabra hecha carne. Nada de lo que Él haya profetizado quedará sin cumplirse. Tengamos por seguro eso. A lo mejor pasa algo, a lo mejor no pasa, pero lo que el Señor dice, eso se cumple porque Él mismo es el mensaje de Dios, el discurso de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en este discurso? No lo olvidemos, versículo 26, para que no te vayas por, el Señor me prometió esto y me lo va a dar. No. Contexto, versículo 26. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto es la palabra del Señor, la cual se va a cumplir. Él va a volver y eso va a pasar. Ese es el hecho maravilloso que nos llena de esperanza a todos los verdaderos creyentes, a los que formamos parte de su iglesia, a como le llama aquí Jesús mismo, a sus escogidos. Dice aquí entonces que Él volverá y esto se va a cumplir porque se va a cumplir. Quizás te preguntes, bueno, ¿cuándo regresará el Señor? Y si te estás preguntando eso es porque no has escuchado la enseñanza anterior, ni el domingo hablamos de eso también. Y bueno, pero quizás te lo preguntes. Bueno, sigamos leyendo versículo 32 por si te acabas de conectar. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dios mismo, quien creó todas las cosas con el poder de su palabra, quien envió a Jesucristo, hecho carne, su palabra hecha carne, Él es quien tiene toda la autoridad y Él determinó en su sola potestad, en su soberanía, determinó que nadie, así lo alargo y lo enfatizo, que nadie supiera ni el día ni la hora. Y por si hay algún vivo por ahí, bueno, el día y la hora no, pero el mes sí, o el año sí, no tampoco. Nadie sabe ni el día ni la hora. Ni los ángeles, por si te sentías un ángel, bueno, ni los ángeles. En el paralelo de este pasaje, en Mateo 24, 36, que veíamos en la congregación el día domingo, Jesús mismo dijo que Él no lo sabía. O sea, ni los ángeles, nadie, y Jesús dijo, ni yo mismo lo sé. Y esto no debe de confundirnos tampoco, porque quizás tú dices, bueno, pues no que Jesús lo sabe todo, sí, pero en su primera venida vino como siervo. Y Él mismo dijo en Juan 15:15, el siervo no sabe lo que hace su Señor. En aquel pasaje, que también es uno de mis favoritos, que dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él vino como siervo y Él mismo se sujetó a la voluntad del Padre, que era cuál, que Él no supiera en su humanidad cuándo sería el día ni la hora. Ni que tampoco tuviéramos nosotros esta información de saber el día y la hora. Porque imagínate, si los primeros cristianos hubieran sabido cuándo era el día y la hora, y sabían que iba a llegar el 2021 y todavía no era el día y la hora de su venida, pues hubieran súper relajado, ¿no crees? Hubiera sido una tentación para relajarse. Y por eso nosotros, que no diferimos de ellos, no sabemos ni el día ni la hora. Porque si así algunos dicen, pues me voy a tomar unas vacaciones del Señor, ¿no? Imagínate sabiendo el día y la hora y que no sea pronto, bueno, todavía peor aún. Eso no es relevante. No es relevante el día, la hora, el mes o el año. No es relevante. ¿Sabes qué es lo relevante? Lo que dice el versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La construcción de esta frase, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, podemos invertirla y dice, no sabéis cuándo será el tiempo. No saben. Ni van a saber, ni por mucho que se esfuercen. Así que en vez de esforzarse por tratar de descifrar o de codificar cuándo será este día, mejor tengan cuidado, velen y oren. Este verbo, mirad, implica prestar atención. Ellos no debían de prestar atención a los detalles, como quizás algunos están haciendo, como seguramente algunos están haciendo. No a los detalles sobre las guerras. No, esta guerra es la guerra de Gog y Magog y quién sabe qué. O rumores de guerras, o las pestes, y no, que el coronavirus es tal peste de no sé cuál, y las hambres, etc. Eso no lo podemos evitar. Nosotros no podemos hacer nada porque ocurra o no ocurra una guerra. No podemos hacer nada porque haya o no una pandemia, a menos que seas tú el que propagues el virus, ¿no? Pero no podemos hacer nada al respecto. Estas cosas nos llegan, nos sorprenden. Pero ¿sabes qué es lo que sí podemos hacer tú y yo como creyentes?
estar alertas, velar y orar. Dios no desea que sepamos el día ni la hora, para que estemos atentos, para que nos mantengamos orando y velando. A continuación, el Señor va a dar otra ilustración, versículo 34. Y esta es para que entendamos mejor que el Señor no desea, o el propósito por el cual no desea que sepamos el día y la hora, el mes ni el año. Claro. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Versículo 36, ahí está el propósito. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo a todos, lo digo velado. O sea, los dijo a ellos y lo aclara para nosotros que lo leemos y lo escuchamos el día de hoy. El propósito de la venida del Señor, que será repentinamente, es para que nos halle velando, para que no nos halle durmiendo. Si estuviéramos así como en el auditorio, les diría, dile al que está a tu lado, no te duermas. Y sí habría uno que otro dormido, porque sí se duermen. Los primeros cristianos creyeron esto. Ellos creyeron lo que el Señor está diciendo. Ellos creían que el Señor iba a volver pronto. Así debemos de creer nosotros. Debemos de creer que puede ser hoy mismo, que puede ser esta misma noche, y debemos de estarlo haciendo con ansias, debemos de estarlo haciendo con alegría. El Señor Jesús, y quiero aclararlo, no está sujeto a nuestros esquemas proféticos, a nuestros planes proféticos. No, es que todavía no puede venir porque todavía no construyen el templo y el tercer templo. El Señor no está sujeto a nuestros panoramas proféticos, por más eruditos que aparenten ser. El Señor puede venir hoy mismo, en este mismo momento, ahora mismo mientras que estoy hablando, el Señor puede venir. Y ahora se está desatando una lluvia, quién sabe. Nuestra espera es una espera activa. Es interesante aquí la acción con la que vincula el estar despiertos, porque dice, estén despiertos y jugando PlayStation, estén despiertos y, no sé, viendo Netflix, la serie de quién sabe cuál, no, estén despiertos orando. O sea, es una espera activa, pero vinculada y conectada a la comunión con Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, velad, o dijo, orad sin cesar. Debemos de estar constantemente en actitud de oración. ¿Qué pasaría si esto lo hiciéramos una realidad? Si verdaderamente estuviéramos en actitud de oración, cuando se presentara una tentación, algo que llama la atención a nuestros ojos para que se vayan por ahí, se desvíen, y estuviéramos en actitud de oración, estaríamos conscientes de que el Señor está allí con nosotros. Él es omnipresente y está en todos lados, ve lo que hacemos, ve nuestro sentarnos, nuestra levantarnos, conoce nuestros pensamientos, aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce toda. Sería diferente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que el Señor nos está llamando a que hagamos. Estén velando, que cuando Él venga nos encuentre orando. Ahí en la oración recibimos dirección hacia dónde Dios está obrando para que nos unamos allí. Señor, quiero que me uses, y ora, Señor, úsame, guíame, y el Señor lo va a hacer. A lo mejor no va a ser hacia donde tú quieres, ¿verdad? Pero aquí yo estoy obrando, aquí quiero que vayas. No, Señor, yo quería cantar en el coro, o yo quería predicar, Pero el Señor nos va a llevar, nos va a guiar a donde Él está obrando. Cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, como cantábamos hace rato. La oración se desarrolla en lo individual, ¿sí? Pero también se desarrolla en lo colectivo. Entonces vemos cómo hay múltiples, no quiero usar la palabra escenarios, pero no se me ocurre otra, o múltiples lugares o momentos en los cuales podemos orar. En lo individual, en lo secreto, ahí en tu cámara secreta, en tu prayer room, o en lo público, donde están otros orando también, en donde están otros creyentes orando también, o congregados así online como estamos ahora. En la oración recibimos fortaleza, en la oración recibimos ánimo. ¿Para qué? Para soportar los dolores de parto que estamos viviendo. Estos que son intermitentes y luego cada vez más fuertes. Es en la oración en donde recibimos fortaleza. Yo recuerdo en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y luego los soltaron y les platicaron, ¿no? Pues nos dieron unos azotes por andar predicando en el nombre de Jesús y sanando en el nombre de Jesús. Ellos oraron y no dijeron, ay Señor, que se acabe la persecución. No, oraron y dijeron, Señor, fortalece a tus siervos para que con denuedo hablemos la palabra de Dios. Esa es la oración a la que el Señor nos está animando, a la que el Señor nos está mandando, porque no es ni tampoco una sugerencia, es
estén velando, orando, despiertos para que cuando venga el Señor no los halle durmiendo. Durmiendo, absortos con lo terrenal, absortos con las distracciones de este mundo, las distracciones del sistema de este mundo, o incluso absortos con los engaños de los falsos profetas, que para engañar usan artimañas, para monetizar utilizan todo tipo de estrategias sensacionalistas, como veíamos el domingo. Este capítulo inició con unos discípulos absortos en lo terrenal y con curiosidad por saber el día, la hora, y concluye con una advertencia. Y la advertencia es: no se duerman. A ti que nos estás viendo, hermano, hermana, no te duermas. A ti, amigo, que no conoces a Cristo, pues despiértate tú que duermes para que te alumbre el Señor Jesucristo. No podemos cambiar los dolores de parto. Así como una mujer encinta no los puede cambiar, no tiene como un regulador, ahorita los voy a bajar un poquito, o no puede saber, en tal momento va a venir la contracción, llega en cualquier momento. No podemos cambiar eso, pero sí podemos nosotros perseverar con la fuerza que el Señor nos da cuando se lo pedimos en oración. Cuando en oración le decimos: Señor, como cantábamos hace rato, queremos ver hombres viviendo en santidad, empezando por mí. Queremos ver a mi familia viviendo en santidad. Bueno, por eso sí podemos hacer algo. Pero es más fácil a veces estar descifrando relojes proféticos y panoramas proféticos. A ponernos la camiseta, para usar un lenguaje más bíblico, ceñirnos, ¿no? O sea, la túnica, y empezar a ministrar a nuestra esposa, empezar a ministrar a nuestros hijos, empezar a ser fieles en nuestra congregación, empezar a ser fieles en nuestro llamado para predicar el Evangelio. Hay muchísimas actividades que nosotros podemos hacer para que cuando el Señor vuelva nos encuentre no dormidos, sino despiertos, ocupados en su obra y ocupados en lo que tiene que ver con lo piadoso. Oremos y démosle gracias al Señor. Vamos a terminar este tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos guía, ella nos exhorta, ella nos recuerda que somos necesitados de tu gracia y que si nosotros nos quedamos dormidos y andamos no como de día, Señor, seremos distraídos y no queremos ser encontrados haciendo cualquier otra actividad fuera de tu voluntad. Queremos, Señor, que vuelvas, es nuestro anhelo. Queremos verte en las nubes y ser arrebatados contigo para disfrutar después de un cielo nuevo y de una tierra nueva, un cuerpo de resurrección. Y Señor, queremos disfrutar de eso, es nuestro anhelo. Y mientras tanto, estaremos despiertos, anhelando tu venida. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, quienes se han conectado a este servicio online. Oramos, Señor, por las peticiones, por la familia Hernández, por la salvación de sus almas, por Yolanda Hernández, que el Señor les fortalezca por la pérdida de su hijo y que, Señor, incluso por esta situación que están viviendo, que se puedan acercar a ti. Que así sea, Señor. Bendice a cada familia en nuestra congregación, Casa de Oración Houston. Gracias, Señor, por un año más que nos has permitido cumplir como congregación. Queremos, Señor, seguir contando tus maravillas y seguir viendo tu bendición hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Gracias por permanecer en sintonía de este servicio online. Les recordamos que el día viernes tenemos reunión. Esa sí será presencial. Primeramente Dios, a las 7:30 en Casa de Oración Houston, 4711 Kelly Street, Houston, Texas. Por allí ha estado apareciendo la dirección y si no, en nuestras páginas la pueden encontrar. Esperamos verle, que nos pueda visitar. Y el día domingo tenemos también nuestras reuniones generales a las 9, a las 11:30 y a las 5:30 de la tarde, Casa de Oración Houston Southwest, con el pastor Rogelio Rivera. Está la otra congregación en aquella área de la ciudad. Este sábado, primeramente Dios, también tenemos la reunión para jóvenes a las 6 de la tarde. Así que le invitamos a que nos acompañe, a que lleve a su adolescente, a su joven. Se está ministrando la palabra y hay un tiempo de alabanza también. Es una reunión en la cual también los papás que los llevan pueden estar. Allí hay un lugar asignado para ellos. Y estamos seguros de que el Señor va a continuar hablando a nuestra juventud y a nuestra iglesia. El Señor les bendiga. Gracias y que tengan muy buenas noches.